buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Mucho material hoy en el programa. Vamos a hablar de teatro, nos visita Vivi Telas. Vamos a hablar de plástica, una muestra muy interesante que se inauguró en el Museo de Arte Moderno. Y vamos a empezar con un libro y con su autor. Un autor que ya ha escrito varios libros en un tono autobiográfico, ¿no? Hace relatos a partir de episodios de su vida, pero da la casualidad que su vida ha vivido episodios muy relacionados con la historia del país. El libro, este último, se llama Casa Rosada y ahí presentamos a su autor. Noé Gittrick nació en Rivera, provincia de Buenos Aires, en 1928. Es crítico literario, ensayista y narrador. Recientemente se editaron sus textos autobiográficos Libro Perdido, Mediodía, Atardeceres y Los Lentos Tranvías. Casa Rosada es su último título publicado. Bueno, acá tengo todos los anteriores, Los Lentos Tranvías, Libro Perdido, Atardeceres, Mediodía y ahora Casa Rosada. Noé Gittrick está haciendo, ya lo hablamos acá en el programa el año pasado, cuando viniste a hablar de estos libros, Noé, toma episodios de su propia vida, hechos, momentos, y a partir de ahí hace relatos. Él lo aclara muy bien, ¿no es cierto, Noé? No son libros de historia ni testimonios de época, sino vivencias personales, pero da la casualidad que esas vivencias suceden en momentos clave, digamos, del país. En este caso, en Casa Rosada, hablamos de la presidencia de Frondizi, porque vos fuiste secretario de Frondizi. Así es, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por ahí. Eras muy joven cuando todo esto pasó, tenías 20 y pico de años, ¿no es cierto? Sí, supongo que sí. ¿Cómo supongo? Tengo que hacer la cuenta ahora. No, digo, pero sí. Por lo que leí en el libro, venías de un viaje a Europa, que estuviste un tiempo en Europa, y conseguiste un trabajo, y ese trabajo era asistir a Frondizi, no como su secretario privado al principio, sino no sé qué roles ahí cumplías. Una especie de secretario privado, en el sentido de estar cerca de este hombre que se estaba proyectando y que estaba preparando su candidatura y la movida dentro del partido, de la Unión Cívica Radical. Y bueno, entonces junto a él lo asistía en el sentido, por ejemplo, le atendía su correspondencia, conversaba con él, leía los documentos, corregía algunos documentos, en fin, me ocupaba de todas esas cosas que, digamos, un hombre público tiene que atender, ¿no? Y me interesaba mucho, es decir, lo hacía con interés, porque me pareció una experiencia única, es decir, algo que aparecía en el horizonte político argentino como una circunstancia absolutamente excepcional por la personalidad que en ese momento se destacaba en Frondizi, ¿no? O sea que no era solamente un trabajo rentado, sino que vos creías en lo que estaba en ese proyecto y en lo que estaba sucediendo alrededor de Frondizi. Naturalmente, a punto tal que a continuación, o desde ahí, por ejemplo, con otra gente que también concurría, no en el mismo carácter, formamos un grupo que trabajó políticamente. ¿Ese fue el grupo ALEM? El grupo que después se llamó ALEM, y que era un grupo de amigos, en realidad, de gente con la que nos entendíamos afectivamente muy bien. Para mí también era un descubrimiento de la amistad, algo que yo me parece que es un poco uno de mis... ¿cómo te puedo decir?, de mis tendencias permanentes, ¿no? Es buscar grupos de pertenencia, grupos amigos. de pertenencia, pero que implicaran relaciones afectivas también, no simplemente interesadas, aún en el mejor sentido de la palabra, por ejemplo, interesadas por un tema político. Claro. Ya a veces cuando de alguna manera me invitaban a de ciertos grupos políticos o literarios, y veía que el interés era muy particularizado y encarnizado, en ese momento no me atraía, ¿no? Para mí el factor afectivo era un soldador indispensable de las posibilidades de hacer algo, digamos, un poco más trascendente, ¿no? Es interesante lo que decís, porque la política se dice que es muy fría, o sea, todo esto que estás diciendo no es lo que entra en el esquema, ¿no? Así es, pero incluso no solo la política, también los grupos literarios son implacables, es decir, se arman grupos literarios para
que funcionan como escaleras y el peldaño de abajo queda abajo y entonces hay que subir, hay que subir, hay que subir. Y eso a mí tampoco me atrajo demasiado en lo que pude contemplar, asistir o ser invitado, siempre En cambio, con otros grupos no. Por ejemplo, el grupo, yo creo que hablo en el libro de ese grupo que se fue armando en torno al objeto poético, ¿no? Estaba César Fernández Moreno, Paco Urondo, Mario Trejo, Banasco, Edgar Bailer. Eso sí, para mí fue una experiencia afectiva profunda, tanto que con la muerte de cada uno de ellos fue para mí un pedazo que se me iba, ¿no? Sin duda. No. Vos venías de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. ¿Ya escribías en esa época? Empezaba a borronear. Había escrito algo no muy recordable en la época de la facultad, obligaciones de la facultad, pero después de mi paso por Francia, estuve en Francia no mucho tiempo, año y medio o algo por el estilo, al regresar a la Argentina empecé a escribir, ¿no? Ya con alguna pretensión un poco mayor, ¿no? Cuando hablamos de este grupo, porque se habló mucho y se habla del tema, del grupo de intelectuales que rodeó a Frondizi, que en ese momento fue algo muy novedoso, ¿no es cierto? Que un grupo de intelectuales apoyara a un proyecto político, a un candidato. Y son muchos los que se acercaron. Yo, por lo que leí en tu libro, con David Viñas y con Ismael Viñas vos tenías una relación anterior de la facultad, ¿no es cierto? Con David de la facultad y con Ismael posteriormente, ¿no? Y cuando ya volví de Francia. ¿Y empezaste con Frondizi? Se dieron, digamos, la experiencia literaria con Torno fue anterior. Pero poco a poco, digamos, paralelamente yo iba haciendo integraciones de otro tipo, ¿no? La perspectiva política, digamos, que se concentraba con Frondizi, se fue insinuando y tomando forma. Eso fue gracias a Nicolás Babini. Nicolás Babini era un arquitecto, hijo de José Babini, el historiador de la ciencia. Yo era muy amigo de la mujer de él, que era Ana María Eichelbaum, la hija de Samuel Eichelbaum, el dramaturgo, de tal manera que ella fue un espíritu extraordinario, una mujer muy cariñosa, muy afectiva, al fin, que me invitó, entonces con Nicolás se armó también una relación y fue él quien me introdujo en ese mundo frondicista. Y ahí ya había otros viejos amigos que también estaban ingresando. Claro, como los Viñas, por ejemplo. No, como Luna, por ejemplo. Como Félix Luna. Yo pensé que a Félix Luna lo habías conocido ahí, trabajando con Frondizi. Lo había conocido antes, pero no había tenido una relación tan cercana como cuando coincidimos ahí en la calle Riobamba, en el local del partido, ¿no? Y ahí hicieron juntos la campaña. Ahí hicimos juntos la campaña con otros amigos que se iban incorporando, algunos conocía de antes, otros empecé a conocer ahí, y se iban armando como grupos. Pero quiero hacerte una rectificación. No fue la primera vez que intelectuales acudieron a un llamado político. En la época de Perón también lo hubo, solo que fue muy particular. Y no era en torno a Perón, sino en torno a Eva Duarte de Perón, que había concentrado a ciertos poetas que venían de la experiencia llamada el 40, los poetas del 40. Como Castiñeira de Dios, por ejemplo. Castiñeira de Dios, a quien yo Julia conocí. Prilutsky también estaba. No creo que estuviera en esa tenida, pero sí se publicaba. Marechal por otro lado, ¿no? Marechal por otro lado. Pero no tenía Perón por ahí un grupo de intelectuales. No. Ella sí. Trabajando, pensando en los temas del país, etcétera. No era de la misma manera, era diferente. Pero había intelectuales también. Claro, bueno, pero esto se dio un fenómeno bastante peculiar. Yo me acuerdo de una declaración de Félix Luna, de David Viñas, que decía, un intelectual político, esto sí que es algo interesante de seguir y demás. Nosotros tenemos un testimonio de Félix Luna de hace unos cuantos años que estuvo acá en el programa y habló de esto, así que vamos a verlo. Ahí va. Frondizi fue el político, por lo menos en los inicios, que a usted más lo entusiasmó, que más se identificó. Sí, porque reunía
la condición del político práctico con la condición del intelectual que estaba por encima de los problemas. Sí. Es decir, Frondizi podía saber qué es lo que estaba pasando en el comité de San Juan y al mismo tiempo podía decirnos cómo se estaba explotando el petróleo en Gran Bretaña en ese momento. No tenía una gran cultura, me refiero al aspecto literario, ¿no es cierto? O musical, pero tenía sí una visión general muy original. Además no hacía nada por seducir. Era un hombre que en ese sentido no parecía un político, no hacía nada por seducir. Si no quería, si no quería, lo mismo daba. Bueno, ¿qué decís de esto que dice Félix Luna, que no era muy simpático Frondizi? No era, ¿no? No, era muy peculiar, era una mezcla más bien, yo diría que era un poco áspero, más que no simpático. O sea, que tenían una manera de expresarse muy tajante, como siempre me pregunté en ese momento dónde estaba la duda en él, ¿no? Y tardé en darme cuenta de dónde estaba la duda, ¿no? Y más bien la duda él la jugaba por otro lado, ¿no? Es decir, yo pensé, por ejemplo, sentí en el momento que yo trabajaba con él que sí se había establecido conmigo una corriente de simpatía, ¿no? Es decir, que me miraba con simpatía y con curiosidad, pero después me di cuenta de que por otro lado, yo no era la persona a la que él podía haber elegido como el amigo. La cuestión esa del amigo, ¿no? Bueno, vaya a saber si tenía amigos, no sé. Vaya a saber si No tenía lo sé. amigos, ¿sabes? Claro. Sobre el final de la presidencia y del tiempo posterior, y después, yo dudo mucho de que le hubieran quedado amigos, ¿no? Pero, a ver, toda esta gente que lo apoyó, que estuvo Ernesto Sábato, o sea, era un grupo muy grande, Marta Lynch, que fue tan activa en la campaña, vos hablas mucho en el libro. Muchos de ellos después se separan de Frondizi. Se separan porque Frondizi se desdice de los postulados de la campaña o porque... Sí, bueno, hay diferentes ritmos de separación, ¿no? Es decir, y diferentes razones. La separación de alguien como Ismael Viñas, por ejemplo, era de tipo ideológico político, es decir, ya él no coincidía con el rumbo que estaba tomando el gobierno en materia no solo petrolera, educativa, de alianzas electorales. Perdóname que te interrumpa, educativa, yo recuerdo perfectamente la época de laica o libre y demás, pero vos contás en el libro que hubo una reunión previa, en plena campaña, donde Frondizi los citó a todos ustedes, y habló de su apoyo a lo que se llamaba libre, ¿no es cierto?, que era la educación privada. Y bueno, y se puso muy duro en ese punto, o sea, ya venía desde la campaña esto, ¿no fue una sorpresa? No vino desde la campaña directamente, sino de declaraciones a la revista de Frigerio. La revista que ahí apareció de pronto hablando del asunto. Y entonces eso nos inquietó a todos nosotros y promovimos una reunión que él aceptó con todo este grupo nuestro, que después fue el grupo Alem, pero que antes ya funcionaba, ya te digo, de una manera más individual, más personal, ¿no? Y ahí una conversación muy dura, pero cuyos alcances... con el tiempo yo pude revisar un poco. A mí también, yo cuestionaba también ese aspecto del asunto, pero decidí seguir con él, porque me parecía que era la única alternativa posible en un sentido más general, y bueno, y porque además yo le tenía mucho afecto, mucho respeto, y me parecía que por una discrepancia de ese tipo, largar un proyecto, no. Los demás, que fueron mucho más duros que yo en esa reunión, después sí fueron reconocidos durante el gobierno de Frondizi, mucho más que yo. Muchos tuvieron cargos y vos no te llamaron para ningún cargo después. Para nada. Para nada. Fue una sorpresa esa para vos. Fue una sorpresa a la que yo llamo traición. Que es una palabra tenue.
Pero me parece Pero que... me imagino en el momento, ¿no? Claro. No, fue un momento tremendo. Y la tapa del libro es el momento en que yo camino por la Plaza de Mayo mirando melancólicamente un lugar en el que yo había estado en momentos anteriores y al que ya no iba a entrar. Ya no entrabas. Ya no entraba. Porque vos también tuviste, como cuenta Félix Luna en esa nota que se puede ver completa en la página web si la quieren ver, pero dice Félix que en un momento él tuvo la fantasía de dedicarse a la política, después decidió que no. Vos también tuviste tu momento. Sí, claro. Claro, estaban ahí. Estaba muy metido yo. Terminaron siendo intelectuales, escribiendo libros, pero digo, la política activa es otra cosa. Yo seguía haciendo las mismas cosas. Yo cuento en el libro un momento que fue muy divertido, muy interesante. Y es que después de las elecciones, el presidente electo, las elecciones fueron un domingo 23 de febrero. El lunes a la mañana... En febrero fueron. Sí. Mira. El lunes a la mañana me llamó y me citó al cuartel general que en ese momento tenía, que estaba en el Hotel City, que hoy se llama Bolívar. de otra manera, en la calle Bolívar. Ahí también estuvo Aldo Ferrer y... Claro, no sé una quién persona más. clave también en toda esa época, ese grupo. También formaba parte del grupo. Del grupo Alem. Y ahí nos dijo, bueno, ustedes tienen que ocuparse del momento, digamos, hasta la asunción del poder. Hay una oficina en Diagonal Sur, ustedes van a ocupar, yo también voy a tener una oficina ahí vamos a trabajar. Y usted se ocupa de asuntos gremiales, me dijo a mí. ¿A vos? A mí. Gremiales. Gremiales. Y en ese momento... ¿Vos sabías algo de gremialismo? A mí me sabía, no tenía la menor idea. Sí. No tenía la menor idea, pero tenía una cierta vivacidad, creo, en pleno momento erizado de huelgas y de cosas así. Claro. Ahora, vos imaginame a mí, un tipo de 28 años, 29 años, discutiendo, por ejemplo, con los dirigentes de la Asociación de bancos extranjeros y de bancos nacionales, porque había una huelga bancaria, y con los dirigentes de la no me acuerdo, no sé cómo se llama, de la gremial bancaria, tratando de conciliar y de arreglar. Lo hiciste, logrando cosas, simplemente por una especie de práctica de la lucha estudiantil que consistía... Tenías esa escuela. Sí. ¿En qué consistía mi estrategia? En que había que escuchar primero, antes de interrumpir, y después decir, bueno, usted dijo tal cosa y yo creo que nada más que eso. ¿Con eso alcanzaba? Con eso alcanza siempre en la vida escuchar al otro, tranquilo, y después decir, mire, su argumento tiene tales características. Bueno, yo estaba en uno de esos momentos, me visita un antiguo gremialista a mi escritorio y mira un libro que tengo yo ahí, me dice, ¿qué estás leyendo? Era un buen amigo. Y digo, un libro que estoy leyendo, un libro, ¿qué era? Era La tierra baldía de Eliot. Entonces, él mira el libro, hace así. Las reuniones con el mira el libro y dice, mira, si vos seguís leyendo estas cosas, nunca vas a llegar a nada en política. Dedicate a la universidad, dedicate a otra cosa. Dedicate a otra cosa. Mira, justo estuvo acá hace un par de semanas Ricardo Forster con esta secretaría nueva de pensamiento nacional y decía que uno de los temas que quiere debatir son los Frondizi, no solamente Arturo, sino los tres Frondizi. Y digo, es un tema que realmente da para el debate, porque además, hace 2 o 3 semanas le entrevistamos a Abelardo Castillo y habló también de Frondizi. Vamos a escuchar lo que dijo Abelardo. Yo recuerdo una faceta de Frondizi que es más o menos así. Fue la represión cultural más grande que hubo en la Argentina antes de la dictadura, con la diferencia que la dictadura apuntaba hacia otra cosa, no apuntaba a la cultura, sino que apuntaba a la persona. La dictadura era un genocidio, pero en Frondizi la represión cultural fue muy grande. Cerraron la revista Centro, la revista Cuatro Patas, todas las revistas literarias. Se lo llevaron preso a uno de los hermanos de Sábato, confundido con Sábato. Se lo llevaron preso a Neruda. Neruda estaba parando en la casa de Margarita Aguirre y vino la policía y Margarita, recuerdo que lo defendió, pero es Pablo Neruda.
Y el policía que lo vino a buscar dijo, Nerú, creyó que era Nerú y se lo llevó igual. ¿Pero cuál era la idea en el gobierno de Frondizi? No sé qué idea ¿Cuál tenía. era la idea? No sé cuál era la idea de Frondizi, porque Frondizi subió con una... Ahí, se supone que era un intelectual. claro, pero ahí salió la famosa frase que lo definía Frondizi después a casi todos los gobiernos argentinos, ¿no? Que se tomó con la izquierda como el violín, ¿no? Y se hizo sonar con la derecha, porque Frondizi, 15 días después de haber asumido el poder, ya había cambiado su decisión, prohibió su propio libro sobre el petróleo, Frondizi. El petróleo y política. Además, el plan Conintes fue durante la época de Frondizi. La represión cultural en la universidad empezó con Frondizi. La gente se olvida, hoy se habla del estadista Frondizi, pero desde el punto de vista de la cultura fue bastante desastroso el gobierno de Frondizi. Y eso que en su campaña y antes de asumir fue apoyado por muchos intelectuales, Frondizi. Por casi todos. Que después se Los distanciaron. Viñas, Sábato, Sí, Beatriz sin Guido, Marta Lynch, Sin duda. digamos, la generación anterior a la Noé mía. Gittrick, Félix Noé Luna. Gittrick, pero fueron todos funcionarios además del gobierno de Frondizi. Luego... Y después se distanciaron. Y claro, cuando a Frondizi lo aprieta ya los militares y se tiene que ir, incluso hubo un gran éxodo de intelectuales de izquierda que se fueron. Pero la historia del gobierno progresista de Frondizi es un poco disparatada cuando lo analizás de verdad históricamente, ¿no? Bueno, es durísimo lo que dice Castillo. ¿Qué decís? ¿La mayor represión cultural no me hasta parece, la dictadura? no me parece, no Pero creo. lo que pasó, el plan Conintes pasó, Pero el plan le Conintes... cerraron la revista a él, bueno, Sí. todo esto es Bueno, histórico. yo entiendo que él considere que el cierre del Escarabajo de Oro fue una de las catástrofes mayores que el sismo que ocurrió en la China recientemente. Bueno, no, pero cerraron una revista. No, pero no sé si cerraron una revista, y si por qué cerrarían una revista, no lo sé. Me parece que el pasado también puede ser revisto y corregido. No, hubo cosas, evidentemente hubo cosas, porque el sistema seguía funcionando. Es decir, y yo de eso también me di cuenta rápidamente. No lo calificaba como la mayor represión, sino como restos. Y ahí está una de las cosas que me permitieron a mí tomar distancia personal de Frondizi, restos del sistema, por llamarlo de alguna manera, una palabra genérica. Por ejemplo, un día que me reúno con él, ¿no? Y me dice, tenga cuidado porque la CIDE sabe sobre usted mucho más de lo que usted piensa. Bueno. Y dije, pero ¿qué viene a hacer la CIDE acá y en relación conmigo? ¿Qué es eso? ¿Está creyendo en la CIDE? ¿Cree usted en la CIDE? Que exista la CIDE y que digamos, sea un servicio de informaciones, no me cabe la menor duda. Que pueda continuar tal cual, que no se pueda hacer nada, es otra cosa. Él parecía aceptar muchas cosas que venían del sistema, digamos, de la cosa. Entonces, tenga cuidado, había ¿qué episodios. te quiere decir? Que tenga cuidado. ¿Qué sé yo? No sé, en ese momento quedé muy desconcertado. No podría calificar eso de la mayor represión. He conocido represiones No, él dice muy fuertes. antes de la dictadura. Sí, ojo. pero antes, en la época de Perón, oíme, en la época de Perón, yo para conseguir el pasaporte para viajar tuve que encontrar un tipo con quien me reuní ahí en lo que se llamaba el Parque Japonés, darle un dinero para que él me consiguiera el pasaporte porque la policía no me daba el pasaporte. Vos hablás también de lo que, la época de Frondizi, que te empezás a reunir con Frondizi después del 55, y decís que en ese momento pasaron por alto muchas cosas, como los bombardeos de Plaza de Mayo, etcétera. Por supuesto, sí. Porque, por ejemplo, porque en la universidad va Romero y entonces se abre... Pero bueno, a mí me es eterno esto, Claro. Digamos, Es se eterno. concilia, no se concilia, hay cosas Bueno. que uno llega al límite, otras que no. Pero en la época de Frondizi, digamos, ciertas estructuras funcionaban y funcionaban bien. La universidad estaba en contra de los comportamientos, de las actitudes, pero resulta que el rector de la universidad era el hermano de él. después fue el hermano de él. Era claro. el hermano de él, Sí. era Riccieri. Y Riccieri tenía una posición muy clara y la universidad se estaba organizando y seguía adelante. Se puede hablar de la mayor represión, porque lo que pasa es que Castillo no era universitario. Y el tema universitario nunca
nunca lo sintió como una cosa tan fundamental como el escarabajo de oro. No es algo que me resulte... Pero de todas maneras hay hecho Sí, el plan Corrientes, es sí. cierto. Pero el plan Corrientes no estaba dirigido a lo que él llamaría la cultura, sino al movimiento obrero, porque empezaba a surgir la idea de la privatización y hubo huelgas, y entonces ahí sí la cosa fue durísima en un sentido muy preciso, pero no se puede hablar de la mayor represión cultural, sino la represión tout court, que continúa, que siempre, que no se logra extirpar. Que él no desmonta, digamos. No, que ni él continúa. desmonta ni se logra desmontar, porque hay que ser también realista en relación con todo lo que opera dentro de un Estado y en un sistema, ¿no? Mira, yo creo realmente que el tema Frondizi, los Frondizi es un tema de debate que sería muy interesante. Sí, claro, ahondar es un tema poco interesante, pero a mí me y justo gustaría... sale este libro en este momento. Claro, a mí me gustaría debatir sobre mi libro, modestamente. Bueno, algo hemos hablado también del libro. Considera que es muy importante todo eso, pero... Lo que pasa es que vos a un libro le pones Casa Rosada, Sí. tomás este periodo de la historia y bueno... Obvio que uno te va a preguntar por todo eso. Aclaremos algo. No tomo ese periodo de la historia, tomo mi participación casual en un momento de la historia tratando de hacer literatura, tratando de... Y además, quiero decir, no solo literatura. Acá hay muchos relatos de época, testimonios. Está cuando Noé conoce a Tununa Mercado, su mujer desde hace 50 años. Más importante que la represión cultural. Más importante que haber trabajado con Frondizi, seguro, o sea, y muchas otras cosas. Por eso lo recomendamos. Pero entienda, maestro, que el tema a uno le dan ganas de preguntar. Claro que sí. Es una época clave. Pero me gustaría que no se tomara el rábano por las hojas. O sea, que se viera lo principal del gesto. El gesto no es terciar en una discusión sobre quién fue peor en un momento determinado. Analizar el país, pensar en las distintas épocas. Se trata de comprender determinadas cosas a través de la comprensión de uno mismo. Si uno no se entiende a sí mismo o no intenta comprenderse a sí mismo, no va a comprender absolutamente nada de lo que pasa, sino que lo va a calificar y va a tener como una posición muy firme, muy clara. Yo sí puedo levantar el dedo, pero, digamos, falta esa otra dimensión, falta esa otra cosa. Ahora, la literatura es lo que permite ese encuentro entre las dos cosas. Ahí está. Y mi propósito en todos estos libros que pusiste tan amablemente acá sobre la mesa... Y de los que hemos hablado largamente en el programa también. Sí, no hay diferencia para mí en lo que digo en relación con la Universidad Frondizi o lo que sea, el periodo ese, y lo que digo sobre mi vida en el campo, cuando yo era niño, ¿no? En relación con mis padres, para mí es lo mismo. Es toda tu vida. Es toda mi vida, pero es una vida que intento traducir a términos que puedan tener una significación mayor que el mero testimonio o el punto de vista o la opinión. ¿Vas a seguir? ¿Viene otro después? Sí, ahora va a salir pronto, va a salir un sexto sobre mi paso por Córdoba. Por la Universidad de Córdoba, por la ciudad de Córdoba. Ahí conociste a Tununa. Ahí conocí. Era tu alumna. Era mi alumna. Bueno, ya va a haber un próximo libro sobre eso. No se me enoje, entiéndame que se va a hablar de Frondizi y tenemos que hablar de Frondizi. No me enojo, porque gracias a Dios puedo ser vehemente todavía y no ser pasivo. Por suerte. Gracias por haber venido. Acuérdese que están todos estos libros, Casa Rosada y todos los anteriores. Ya volvemos, no se vayan.